Buenas tardes, soy el profesor Vara, delegado del decano para Tecnologías de la Información y junto con el doctor Ríos, el encargado de hacer el ECOE en estos momentos. Quiero decirles que yo vine a esta facultad en el año 78 como profesor ayudante de prácticas, con lo cual quiere decir que en octubre de este año cumplo 41 años trabajando en esta facultad, así que creo que no les importará que considere esta mi casa y comprenderán que es una enorme satisfacción para mí participar en un acto como este en que se celebra el cumpleaños de mi querida facultad. En este ciclo de conferencias, nosotros, el doctor Juan José Ríos y yo, tendríamos que hablar del ECOE, vamos a hablar del ECOE, y lo que habíamos pensado es hacer un poco un cambio, pensando en que el cumpleaños de la facultad no es un punto y final, sino es un punto y seguido. Es decir, que además de estas charlas y estas reuniones tan íntimas y tan agradables, también puede ser un momento para reflexionar y empezar a pensar en el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué problemas podemos afrontar? Y desde luego, con la valentía que lo hemos hecho hasta ahora, afrontarlo y hacerlo. Así pues, lo que vamos a hacer es explicarles cómo vamos a preparar el ECOE del año 2050. Esto probablemente es un atrevimiento, creo que lo es, el decano no sé qué pensará, pero como me han dicho que estoy en el ERE de junio, pues pelillos a la mar. Es una charla, por supuesto, divertida, entretenida. Pretendemos que pensar juntos y con la intención de empezar a pensar que la facultad, para que tenga futuro, hay que meternos en el futuro y pensar con valentía. Efectivamente, el ECOE en el 2050 habrá medicina, cosa que no es poco, porque tal como están las cosas de revueltas con todas las vivencias que estamos teniendo en este momento, evidentemente medicina habrá. Y si hay medicina, tendrá que haber una enseñanza de la medicina, con lo cual la facultad pues, tendrá una cierta posibilidad de desarrollo. La enseñanza, evidentemente, se basará en dos contextos fundamentales. El primero es el contenido que tenemos que explicar y el segundo sería el método docente a seguir. En cuanto al método docente, no voy a entrar porque no tengo tiempo, me lo ha prohibido el decano, y entonces lo que voy a concentrarme en la parte más complicada, que es qué es lo que tenemos que explicar. Pues tenemos que explicar una barbaridad, porque conforme van las cosas, que cada vez se va acumulando más material, la cantidad de materia a enseñar realmente se hace muy complicada. Cualquiera de las áreas que ustedes están trabajando, no hace falta ser un fenómeno, urología, cardiología, etcétera, va aumentando de una forma casi exponencial todo su contenido. Y realmente, si uno lo piensa, va a resultar muy difícil, pero muy difícil poder explicar todo ese contenido y, sobre todo, obviamente, recordarlo. Y no les digo nada cuando sea en el ejercicio de la profesión que empieza a crear un problema. Evidentemente, necesitamos ayuda. Esta cuestión que yo planteo aquí no es nueva, ni siquiera en España ni en ninguna otra parte del mundo. Ya hay instituciones que se están planteando de una forma muy seria, porque esa abundancia de datos tan brutal a la que nos enfrentamos repercute incluso en lo más simple de la medicina, que es el contacto directo con la persona. Si hay que consultar tantísimos datos, hay que tener tantísimo dato presente y además hacer una labor de médico dirigido a un paciente, realmente la cosa se complica bastante. El problema es que los datos que tenemos, que no nos van a faltar en absoluto, son un cambio que se produce en la sociedad en la que vivimos. Vamos a una sociedad que parece ser que va a ser un cambio radical frente a lo anterior por la abundancia de datos. Hay quien habla que esto va a ser una revolución parecida a la neolítica porque va a cambiar puestos de trabajo, conceptos de vivir, formas hasta de las relaciones personales y no sabemos hasta dónde va a llegar. El caso es que lo que sí es evidente es que la cantidad de información que tenemos es desmesurada.
no sabemos prácticamente ni cómo trabajarla con ella. Y yo voy a poner un ejemplo que quiero que vean que el problema, o sea, esta abundancia de información viene para quedarse. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es intentar racionalizarla, meterla dentro de nosotros y ver cómo la podemos manejar para poder seguir. El ejemplo que he elegido es un ejemplo ya conocido, que es el genoma humano. El genoma humano se secuenció hace como 10 años, pero realmente no se le ha sacado provecho. Y no se le ha sacado provecho porque la cantidad de datos que tiene es tan brutal que realmente se nos complica. Pero hoy yo lo que quiero es que vean, vamos a ver de una forma casi visual, exactamente cuánta es esa información y cómo la podríamos manejar. Miren, el genoma de un virus, que es el bicho o el ser más pequeño, vivo, que hay más pequeñito, sería el genoma suyo tiene unos 3.000 pares de bases, que son, cuando hablamos de pares de bases, me estoy hablando simplemente a la inicial de la letra, C, G, A, T. Detrás hay toda una molécula, bueno, pero en fin, eso lo olvidamos. Vamos a simplificarnos la vida para no complicárnosla más. 4 letras, nada más. Con esas 4 letras, con la alternancia de esas 4 letras, se define un genoma. El más simple, como les digo, el de un virus, que 3.000 caracteres, pues la verdad, 3.000 letritas, pues se puede escribir en una hoja de un libro. Yo creo que eso es accesible. El siguiente sería una bacteria que tiene 5 por 10 elevado a 5 pares de bases, para lo cual ya necesitaríamos un libro de 150 páginas. En esta proporción, el del ser humano, que tiene 3 por 10 elevado a 9, necesitaría 1.000 libros de 1.000 páginas. Eso es una barbaridad. Cuando nos dan cantidades de ese tipo, cerramos los ojos y no queremos pensar en ello. Pues hoy les voy a hacer que lo piensen. Lo vamos a ver. Esto sería un fragmento de esa hoja que se va escribiendo, un simple folio, un TIN A4, y como esta hoja, todas estas. Ahora díganme si humanamente uno puede decir que puede trabajar con esa cantidad de datos. No te digo nada si llega un internista y le dice al celador que le traiga el perfil genético de Paco Vara y le trae esto. Y tiene que empezar a trabajar con él, ni siquiera con una calculadora rápida podría operar sobre ello. Esto es un problema, pero estos son los datos que ahora tenemos. La pregunta sería por qué esto no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Bueno, hay que esperar a que acabe. Es una barbaridad, ¿verdad que sí? Bueno, lo es. Esta es la información simplemente de un individuo. Es lo que se llama el perfil genético, que hasta ahora no se ha hecho mucho caso porque tenía una dificultad muy grande y es que era muy difícil de obtener. Era carísimo. El perfil genético del primer humano, que el doctor Aragón se acordará, costó mucho tiempo y hubo que unirse todos para poderlo conseguir. Hoy día se consigue en una semana y al módico precio de 100 euros. La compañía 23andMe, a cualquiera de ustedes se le puede hacer, lo solicita y se lo hacen en una semana. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando toda esa cantidad de datos empieza a ser accesible, es cuando se empiezan a poder hacer cosas con ellos. Hay que tener en cuenta que lo que hemos visto ahí es el código genético de una persona de forma estructural. No quiere decir que todo se exprese, ni que todo se exprese en el mismo tiempo. Hay una expresión diferencial, y lo digo para que luego lo tengamos en cuenta. Esta cantidad de información no se podría almacenar de una forma física. Yo creo que, aunque la Paz la hagan nueva, usar 4 o 5 plantas para guardar los perfiles genéticos no tiene ningún sentido. Esto se tiene que guardar en unas bases de datos. Empezamos a entrar en la necesidad que tenemos de depender de la informática, de depender de la tecnología para poder ser operativos. Ni siquiera se puede meter una base de datos pequeñita. Y aquí les pongo, por ejemplo, esta noticia que salió en enero de este año, que el Barcelona Supercomputer Center compra un ordenador de este tipo simplemente
para el cáncer y el genoma que requieren análisis masivos de datos y son sus áreas prioritarias. Esto ya habla de que para poder trabajar con este tipo de estructuras, los grandes centros hospitalarios tendrán que empezar a plantearse tener ordenadores de una alta categoría, de unas prestaciones para poder manejar esa información. Este aparatito, el Starlight, que así le llaman, me interesa que vean que tiene una capacidad de almacenamiento de 9,5 petabytes. Esto ya, supongo que como yo, será la primera vez que lo oyen. No es el giga, ni el tera, que es el que le sigue, este es el siguiente. Es decir, estos son millones de gigas. Y la capacidad de cálculo de 133 teraflops. Pues miren, aunque les parezca mentira, estos aparatos todavía no son suficientes para lo que se nos viene encima. Este es el ordenador cuántico, este es el ordenador de silicio, que ya se sabe que tiene una limitación técnica, no puede seguir adelante, hay operaciones que ya no pueden hacer y se están haciendo la computación cuántica. Verán, esto lo cuento o lo digo porque yo creo que tiene que formar parte de las personas que de alguna manera participan o deciden que en los grandes hospitales tiene que haber un centro de cálculo, tiene que haber un sitio que tenga la capacidad de poder gestionar esta información de una forma rápida. Pero también quisiera hacer un toque de atención, porque el otro día escuché una conferencia en la Real Academia de Medicina y resulta, yo no lo sabía, que el acceso de un médico es solo a los enfermos de su hospital, no al de los demás. Y se quejaba este señor porque decía que quería hacer un estudio más extenso sobre la incidencia del cáncer y no tenía datos. Yo creo que si uno fuera lógico, un ordenador de este tipo, lo que tendría sentido sería no ponerlo en un en un hospital concreto, sino probablemente en toda la comunidad y que fuera común para todos. Es muy importante para todos nosotros que la gente pudiera estudiar y comparar no los casos de su hospital y ni siquiera los de su comunidad, todos los de España. Un centro común que yo me haría ilusión que se llamara el Centro Dulcinea y estuviera en el Toboso, porque sería algo muy agradable para los científicos que luchamos contra todas las vicisitudes y los molinos gigantes, tener el amparo, por ejemplo, por lo menos de Dulcinea del Toboso, que podría ser el embrión del CDC europeo. Evidentemente, este tipo de cosas, que se trata de que la medicina sea lo más rápida posible, lo más eficiente y lo más concreta, y como tendrán en su mente, muchas de las cosas que se pueden hacer es comparando con lo que se sabe de otros casos. Entonces, esto sería extraordinario. Bien, curiosamente, el genoma que se tiene desde hace 10 años no nos ha servido a las ciencias biomédicas, sin embargo, a otras ciencias sí.